Revisando, ¿no? ¿Cuáles son las tasas vigentes que aplicamos cuando se trata de el spot o sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central? Bien, también denominado, ¿no? Sistema de detracciones. Y bueno, precisamente aquí tenemos a los apéndices que forman parte del anexo de los anexos de la resolución de superintendencia 183/2004 SUNAT. Bien, y aquí podemos ubicar a tres anexos, ¿no? Tenemos el primero y el segundo que hacen referencia a bienes, ¿sí? Y el tercero en el que tenemos a los servicios, ¿no? Quizá pues el más complejo de interpretar a veces porque no sabemos cuál es el porcentaje que vamos a aplicar a alguna determinada transacción. Bien, y precisamente por ello pues vamos a ver dos casitos, sobre todo desde un punto de vista analítico, para intentar comprender esto y pues darle una adecuada aplicación dentro de una determinada compañía. Bien, así que vamos a ver. A ver, el chat. Listo, amigos, empezamos. Entonces, si les planteo el primer caso práctico, bien, el más sencillo de todos, permítanme aquí, bueno, el más sencillo entre los dos, digo de todos como si fueran un montón, ahí está, ¿no? Dice, detracción por servicio e instalaciones eléctricas. Detracción por servicios e instalaciones eléctricas. Sí, miren, la empresa Aprendizaje Contable solicitó un servicio de instalaciones eléctricas para sus oficinas administrativas por un importe de 1.500 soles, incluido el IGB. La pregunta es, ¿cuál sería la tasa de detracción, perdón, depreciación, ya me estoy yendo a otro lado, aplicable? Bien, ¿cuál es la tasa de depreciación aplicable para este tipo de servicios? ¿Qué opinan ustedes? Y ojo, que por aquí nosotros tenemos, ¿no? Los porcentajes, ¿sí? Intermediación y tercerización laboral, 12%, arrendamiento de bienes, 10%, mantenimiento y reparación de bienes inmuebles, 12%, ¿sí? Háganle caso a este 12, que es el actualizado, ¿bien? Lo que pasa es que aquí la actualización está al final, ¿sí? Solo que para no llegar hasta esta actualización del 2018, pues ¿sí? Le he puesto a quienes se les ha modificado el porcentaje, pues lo he colocado aquí a la derecha. Bien. Mantenimiento y reparación de bienes muebles, 12%, movimiento de carga, 10%, otros servicios empresariales, 12%, comisión mercantil, 10%, fabricación de bienes por encargo, 10%, servicios de transporte de personas, 10%, contratos de construcción, 4%, demás servicios grabados con el IGB, 12%. ¿Qué haría usted si llega a recibir, ¿no? Llega a recepcionar un comprobante de pago por servicio de instalaciones eléctricas o instalación de aire acondicionado o mantenimiento de aire acondicionado, ¿no? ¿Cómo usted eh, determina el porcentaje a aplicar en este tipo de transacciones? A ver, los leo, vamos a ver. Uber nos dice, Wesley debería ser la tasa del 4%. Ok. Sonia nos dice 12% como otros servicios empresariales y Noelia también. Luego nos dice José, algunos lo consideran como servicio de construcción. ¿Y cuál es el motivo, no? ¿Por qué lo considerarían como, como contrato de construcción, no? En realidad. Luego nos dicen por aquí, Luis, 4%, ¿no? 4%. Moisés nos dice, si es menos de 700 soles, entonces no estaría afecto. ¿Ok? Huber dice, la tasa es 4%, ya que de acuerdo a la revisión 4 del SIU, las instalaciones eléctricas se encuentran dentro de la sección F de construcción. Ajá, interesante. Nos dice Manuel, servicio de construcción 4%. Y por aquí nos dicen pues J. Alvarado 12% y Karim 12%. Bien, igual Manuel 4%, ¿no? Bien, efectivamente, ¿no? Aquí vamos a tener probablemente ciertas dudas, ¿no?
¿Y por qué vamos a encontrarnos con ciertas dudas? Porque, por un lado, yo al revisar aquí, ¿no? Puede que no encuentre algo tan específico, ¿no? Un concepto tan específico dentro del anexo 3 que se denomine instalaciones eléctricas, ¿no? Porque mira, tengo intermediación laboral, tercerización, arrendamiento, mantenimiento y reparación, movimiento de carga, otros servicios empresariales, comisión mercantil, fabricación de bienes por encargo, transporte de personas, contrato de construcción y demás servicios grabados con IGB. Y sí, pues no hay algo que diga instalaciones eléctricas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Por ahí, al no ubicar, ¿no? ese concepto, es probable que nosotros vayamos a recurrir, pues, a este punto, ¿no? De más servicios grabados con IGB, indicando que el porcentaje es un 12%, porque no hay algo específico, ¿no? Que diga instalaciones eléctricas. Sin embargo, ¿no? Muchas veces se cometen este tipo de errores al momento de asignar una tasa de detracción. Y ha pasado varias veces y sigue ocurriendo aún. Nuestra empresa sigue recepcionando comprobantes de pago por servicios de instalación de aire acondicionado, por servicios de instalaciones eléctricas, y en el mismo comprobante se indica que es una operación sujeta al spot con una tasa de detracción del 12%. Algo que está totalmente errado. Incluso fíjese que esto, ¿quién emite el comprobante? Pues el que va a brindar el servicio, ¿no? Quien está brindando el servicio. Y si el que está brindando el servicio no sabe cuál es la detracción que corresponde por el servicio brindado, pues el adquiriente, bueno, con el adquiriente hay muchas más probabilidades de que también existan estas confusiones, ¿no? O sea, si el que brinda el servicio está confundido, pues también es probable que el mismo adquiriente tenga esta confusión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Justamente hay muchos de los compañeros que están el día de hoy, ¿no? en esta transmisión que nos comentan, Wesley, debería ser un 4% y asocian este servicio de instalaciones eléctricas con los contratos de construcción, ¿no? ¿Y por qué los asocian con los contratos de construcción? Bueno, habría que ver qué cosa es un contrato de construcción o qué se considera contrato de construcción, ¿no? Si nosotros tenemos claro qué se considera contrato de construcción, pues ya llegaremos a determinar si es que a este servicio de instalaciones eléctricas le corresponde una detracción del 4% o por otro lado de un 12%. Así que veamos. Aquí nos dicen lo siguiente, ¿no? Dentro de la descripción. El contrato de construcción, ¿no? Se refiere a los que se celebren respecto a las actividades comprendidas en el inciso D del artículo 3 de la ley del IGB. Ujú. Ya, o sea, a los que se celebren respecto a las actividades comprendidas en el inciso D, artículo 3 de la ley del IGB, con excepción de aquellos que consisten exclusivamente en arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo de construcción dotado de operario. Ok, veamos aquí. Inciso D, artículo 3 de la ley del IGB. Si me voy a la ley del IGB, precisamente acá está el inciso D del artículo 3, ¿no? Donde están las definiciones de la ley del IGB. Bien, entonces, precisamente aquí, en la sección de definiciones, me indican qué cosa es considerado contrato de construcción, ¿no? ¿A qué consideramos contrato de construcción? Y según esto, según el anexo 3, nos dicen, ¿sabes qué? Son todas las actividades comprendidas en ese inciso D. Pero no veo muchas actividades comprendidas, ¿no? Mira, el inciso D termina aquí nada más. Ah, es que este inciso D te debe enviar hacia otro documento. Ok, diga, mire qué dice aquí. Construcción. Son las actividades clasificadas como construcción en la clasificación industrial, perdón, internacional industrial uniforme, SIU, de las Naciones Unidas. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a revisar esto, ¿no? La clasificación internacional industrial uniforme de Naciones Unidas, la SIU. Así que te vas por aquí a la SIU y mira, ¿eh? Este es el documento, ¿sí? Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, revisión 4.
Si bajamos por acá, vamos a poder encontrar, bueno, la presentación y por aquí un índice, ¿sí? Y en este índice te explican, ¿no? O te detallan de manera mucho más precisa en qué consiste, por ejemplo, la actividad de agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras y demás. Pero lo que nos interesa en este momento es la sección F. Sección F que hace referencia a construcción. Y dentro de la sección F nosotros nos encontramos con, bueno, en la sección F empieza a partir de la página 111 de este documento. Así que nos vamos hasta la página 111 para poder ver, ¿no? En qué consisten las actividades de construcción. Voy a bajar por acá. 111, ¿no? Ya, todavía no llegamos. Estamos en la 94 y ya me pasé. Vamos a subir un poco más. Ya estamos cerca. Muy bien. Aquí entonces nosotros nos encontramos con la sección F, construcción. Ok, Wesley, a ver qué dice aquí. Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ellas se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. Bueno, hay todo un texto, ¿no? Que pues les recomiendo revisarlo al detalle, pero vamos a ir a lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Respecto a este casito práctico. Vamos a bajar por aquí. Tenemos, ¿no? Dentro de las actividades comprendidas como construcción, está la construcción de edificios. Está, ¿y qué significa construcción de edificios, ¿no? Seguimos por aquí. Tenemos a las obras de ingeniería civil, ¿no? ¿En qué consiste también? Si seguimos bajando, construcción de proyectos de servicio público. Seguimos bajando por acá. Construcción, actividades especializadas de construcción, demolición y reparación de terrenos, demolición, preparación de terrenos, perdón. Y mira, en el grupo 432, fíjate lo que nos encontramos. Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción. Ok. Mira lo que dice aquí. Este grupo comprende las actividades de instalación que sostienen el funcionamiento de un edificio como tal como la instalación de sistemas eléctricos y de fontanería, sistemas de suministros de agua, gas y electricidad, sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire, ascensores, etcétera. Entonces, podríamos concluir que las instalaciones eléctricas, en efecto, son consideradas como actividad de construcción, ¿no? Y recuerda que los contratos de construcción están sujetos al spot, ¿no? Al sistema de tracciones, en un porcentaje que es este, ¿no? 4%. Y no solo eso, ¿no? Podría seguir revisando por acá, ¿no? En qué consisten las instalaciones eléctricas, cables eléctricos, accesorios, líneas de telecomunicaciones, todo lo que está por aquí. Tenemos también instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado, ¿no? Mira, ¿no? Lo que dice calefacción, caldera, refrigeramiento, conducciones, tal, tal, tal. Wesley, oye, sí, ¿no? Es verdad. Aquí también tienes al aire acondicionado. Incluso si yo te digo, hey, ¿sabes qué? El aire acondicionado, nuestro sistema de aire acondicionado, pues se ha dañado. Necesitamos que nos brinden el servicio de reparación, de mantenimiento. Ujú. Entonces, lo primero que pasaría por nuestra mente tal vez al asignarle un porcentaje de tracción a este tipo de servicios, pues sería clasificarlo como mantenimiento y reparación de bienes, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Oye, ¿sabes qué? No es mantenimiento y reparación de bienes. ¿Por qué, ah? Porque el mantenimiento y reparación de aire acondicionado también califica como contrato de construcción. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y dónde dice eso? Precisamente acá, ¿no? Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. Y mira, incluye su mantenimiento y reparación. ¿Te das cuenta? Así que no todo es lo que parece, ¿sí? No todo es lo que parece. En esta situación,
Cuando se trata de mantenimiento y reparación de aire acondicionado, entonces nosotros vamos a aplicar un porcentaje también del 4%. Y precisamente yo podría colocar aquí eso, ¿no? Ese detalle. Esta operación califica como contrato de construcción, de acuerdo con la sección F de la SIU, revisión 4. Por lo tanto, de acuerdo con el anexo 3 de la resolución de superintendencia 183/2004 SUNAT, el porcentaje de detracción a aplicar es del 4%. Y se terminó. Bien, ahí está, estimados amigos. Ahí está. ¿Sí? ¡Listo! Nos dice Cintia, ¿no? Es decir, mantenimiento y reparación no sería 12%. Cuando se trata de mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción, de aire acondicionado, como lo hemos visto hace un momento, pues no corresponde, ¿no? No corresponde aplicar un 12%, sino más bien un 4% al calificar como contrato de construcción, ¿sí? Hasta aquí, estimados amigos, ¿está claro? ¿Sí? ¿Se entendió este primer casito? Los leo, a ver. Nos dice, para contratar esos servicios se tiene que ser una empresa si el personal contratado gira recibo por honorarios. Ah, no, pues eso ya es un servicio independiente, ¿no? Y el comprobante de pago no permite tener derecho al crédito fiscal, ¿no? Así que no va a aplicar detracción con recibos por honorarios. Ujú. Ahí está, ¿no? Jonathan ha enviado el link para descargar la SIU. Excelente, Jonathan. Muy bien. Ok, amigos. Entonces hasta aquí espero que estemos claros. Bien, hasta aquí espero que estemos claros. Uy, pero no me han confirmado, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Ya. Sé que tienen algunas consultas adicionales, ¿no? Wesley, ¿cuál sería en este caso, o en este caso, o en aquel? Bien. Los vamos a revisar al final, ¿sí? Tal vez otras consultas más que tengan ahí. Y pues continuamos porque tengo que hacer un caso más, ¿sí? Si respondo y nos vamos a tardar ahí, no vamos a poder continuar, ¿sí? Así que vamos a desarrollar primero este casito que nos corresponde y luego continuamos pues viendo sus consultas que tengan. Así que vamos a ver el siguiente caso práctico. Caso práctico número 2. Ok, a ver de qué va. Continuamos. A ver, ¿qué nos dicen aquí? La empresa Agro y Sport, Sociedad Anónima, contrata los servicios de transporte. Ya, perfecto. ¿Qué más? De la empresa Transrapisac, con la finalidad de que traslade una máquina de 6 toneladas para realizar sus actividades. Bien. El traslado se realizará desde un almacén ubicado en Lima hasta un almacén en Chimbote. Perfecto. Para ello, la empresa de transporte utiliza un vehículo cuya configuración vehicular corresponde a C2 y emite una factura por el total de 1.200 soles incluido el IGB. Perfecto. La pregunta es, ¿cuál sería el importe de la detracción que se debe efectuar? ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál sería el importe de la detracción que se debe aplicar. Así que manos a la obra.
A ver, amigos, empezamos por aquí. Aquí debemos tomar en cuenta las reglas de valor referencial. ¿Sí? Ojo, no les estoy consultando. Claro, está bien, ¿no? Pues le hizo un 4% transporte de carga. Ya, genial. Pero, ¿qué hay con el valor referencial? Ese 4% se lo vamos a aplicar a estos 1.200 soles sin haber corroborado aún que este importe no esté por debajo del valor referencial. No, ¿verdad? Aquí hay reglas de valor referencial que debemos tomar en cuenta, ¿no? Porque de lo contrario, no es tan sencillo como decir, ah, ya, 4% a 1.200 y se terminó el asunto. Por si acaso, ¿no? Bien. Ok, para ello debemos tomar en cuenta esta base, la resolución de superintendencia 073/2006 SUNAT, la cual, ¿no? Indica cuáles son las normas de aplicación de detracciones al transporte de bienes realizados vía terrestre. Ya, perfecto. Y aquí tenemos al transporte de carga. Bien, vamos a revisar entonces de qué va. Vamos a ir por aquí. Y dice, ¿no? Se resuelve, aquí están las definiciones y demás, y tenemos las operaciones sujetas al sistema. Ok, mire qué dice aquí. Estará sujeto al sistema del servicio de transporte de bienes realizados por vía terrestre grabado con IGB, siempre que el importe de la operación o valor referencial según corresponda sea mayor a 400 soles. Ujú. Mire qué interesante, ¿no? Transporte de bienes realizado vía terrestre, siempre que el importe de la operación o valor referencial, ¿sí? Para quienes no han visto de valor referencial, para quienes, pues yo nunca he visto ese caso, ahora lo vamos a ver, pues, ¿no? El importe de la operación o valor referencial, según corresponda, sea mayor a 400 soles. Fíjese que la norma ya hace referencia a algo denominado valor referencial. ¿Qué cosa es eso de valor referencial? Bien, ok, continuamos por acá. Si bajamos, permítame un momento, aquí nos hablan del porcentaje que se va a aplicar a este tipo de servicios. Y dice, ¿no? El monto del depósito resultará de aplicar el porcentaje de 4% sobre, ojo, ¿ah? Porcentaje de 4% sobre, ¿sobre qué? El importe de la operación, nuevamente, mire, o el valor referencial, el que resulte mayor. Tratándose del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre, respecto del cual corresponda determinar el referido valor de conformidad con el decreto. De ser el caso, se deberá determinar un valor referencial preliminar por cada viaje a que se refiere el inciso E del artículo 2 del decreto y por cada vehículo utilizado para la prestación del servicio, siendo la suma de dichos valores el valor referencial correspondiente al servicio prestado que deberá tomarse en cuenta para la comparación indicada en el párrafo anterior. Mira qué interesante, ¿no? Aquí el análisis es un poco más profundo, porque si te das cuenta, el importe de la operación es 1.200 soles incluido el IGB. Perfecto. Pero ¿cuál es el valor referencial? Tenemos que determinarlo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Ok, este caso ya está resuelto, pero hace falta explicarlo para que se entienda. Así que mucha atención, por favor, aquí. Tenemos por aquí el marco teórico, ¿no? Que es el decreto legislativo 940 y la resolución de superintendencia 073/2006 UNAD. Lo acabamos de ver. Ya. Y aquí, bueno, se encuentran previstas las disposiciones sobre el sistema de pago de obligaciones tributarias o el sistema de tracciones al transporte de bienes realizado por vía terrestre. Operaciones sujetas. Se considera entre las operaciones sujetas servicio de transporte de bienes vía terrestre grabado con IGB, cuyo importe de la operación o valor referencial nuevamente sea mayor a 400 soles. Ya, perfecto. Sí, Wesley, ya sé que transporte de bienes se le aplica un porcentaje del 4%, en tanto el importe de la operación supere los 400 soles. Ya, pero no es solamente el importe de la operación. También revise, determine el valor referencial. Ok, perfecto.
Aspectos a tener en cuenta. Dice, ¿no? Si el prestador del servicio de transporte de bienes por vía terrestre subcontrata con un tercero la realización total o parcial del servicio, esta última operación también estará sujeta al sistema. Ok, perfecto. Cuando los servicios de movimiento de carga se presten conjuntamente con el servicio de transporte de bienes realizados por vía terrestre y se incluyan en el comprobante de pago emitido por dicho servicio, le será de aplicación las disposiciones referidas al transporte de bienes realizados vía terrestre. Claro, y aquí podemos hablar un poco de accesoriedad, ¿no? En tema de IGB. Porque si yo voy a contratar el transporte de un determinado bien, ¿no? Del punto A al punto B, y este transporte o este servicio va a incluir también el movimiento de carga, que puede ser lestiva o desestiva, carga o descarga de los productos, ¿no? Hacia lugares específicos dentro del centro de producción de destino. ¿Cuál es el servicio principal? El servicio principal sigue siendo el transporte de la carga. Y a pesar de que el porcentaje que le aplica, ¿no? El porcentaje de aplicación que se aplica al movimiento de carga es mayor al del transporte, nosotros no nos dejamos llevar por el porcentaje mayor, sino por el servicio principal. Y el servicio principal es ¿cuál? Pues el servicio de transporte. Claro, el de la descarga o descarga, el movimiento de la carga, es simplemente un complemento, ¿no? Es accesorio al servicio principal. Por lo tanto, yo voy a seguir aplicándole un 4% al total facturado. Bien, sigamos. Y no se considera como servicio de transporte terrestre, uno, al servicio de transporte realizado por vía férrea, al transporte de equipaje, en los casos en que concurra con el servicio de transporte de pasajeros, vía terrestre y el transporte de caudales o valores. ¿Ven? Eso no se considera como movimiento de carga. Seguimos con las excepciones por acá. ¿Cuándo no aplica la detracción en este tipo de servicios, ¿no? Dice, cuando se emite un comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal. Pues, y si me emiten una boleta, ¿podré aplicarle detracción? ¿Tendré que aplicar detracción? No, pues. ¿La boleta te permite sustentar crédito fiscal? No, perfecto, entonces no aplica en este caso, ¿no? Ok, ¿qué más? Cuando el usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de conformidad con lo dispuesto en la ley del impuesto a la renta. Bien, si el usuario del servicio, ¿no? Si tú le brindas un servicio de transporte de carga eh, a una persona no domiciliada, pues en ese caso tampoco corresponde, ¿no? La aplicación de la detracción. Bien, recordemos, estimados amigos, nuevamente por acá, recordemos cuál es el monto del depósito. ¿Sí? ¿Cuál es el monto del depósito? ¿Cómo se determina? Es importe de la operación versus el valor referencial, el que sea mayor. Y a eso lo vas a multiplicar por el 4%. ¿Sí? Y ese será el importe que tendrás que detraer, ¿no? Y depositar en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación de tu proveedor. Ya, mucha atención con esto, ¿sí? Que no muchos lo aplican, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces, tenemos que comparar importe de la operación versus valor referencial. Ya, genial. ¿Cómo se determina el valor referencial? Dice, ¿no? El valor referencial se determinará en función de las reglas establecidas en el Decreto Supremo 020-2021 MTC. Ajá. Y esto es justamente lo que yo tengo aquí. Decreto Supremo 020-2021 MTC. Mira, ¿sí? Que mediante la ley tal se introdujeron diversas modificaciones del sistema de pago de obligaciones tributarias, entre ellas la incorporación del inciso D, numeral 4.1 tal, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? A efectos de establecer como método de determinación del monto de depósito, tratándose del servicio de transporte de bienes realizados por vía terrestre, la aplicación de un porcentaje sobre el importe de la operación o sobre el monto señalado en la tabla de valores referenciales que es aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y justamente por aquí, ¿no? Aprueban la tabla de los valores referenciales. Lo mismo que vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? La misma tabla que vamos a ver cómo se utiliza ahora en unos momentos. Ok, se debe tomar en cuenta que, nos dicen aquí, se deberá determinar un valor referencial preliminar por cada viaje y por cada vehículo utilizado en la prestación del servicio.
¿no? Y para poder determinar cuál es el valor referencial total, hay que sumar dichos valores referenciales por cada servicio. ¿Qué más? El importe de la operación o el valor referencial serán consignados en el comprobante de pago por el prestador del servicio, ¿sí? Si te brindan un servicio de transporte de carga, entonces en el comprobante de pago debería figurar también cuál es el valor referencial, ¿sí? Ojo con eso. Y la detracción se determinará en función del valor de la operación cuando no sea posible determinar el valor referencial o los bienes transportados en un mismo vehículo correspondan a dos o más usuarios. Ya, genial. Veamos entonces. Usted debe recordar quién es el sujeto obligado a efectuar el depósito de la detracción, ¿sí? Primero, ¿quién es el obligado? Wesley, el usuario del servicio. Ya. Y si el usuario del servicio pagó completo y no depositó la detracción, ¿quién es el obligado? Wesley, el obligado sería el prestador del servicio, ¿no? ¿El que tiene que hacer? Tiene que autodetraerse. ¿Hasta cuándo tiene para autodetraerse? Hasta el quinto día hábil siguiente de haber recibido todo el pago. ¿No? Si yo brindo un servicio de transporte sujeto a detracción y mi cliente me paga todo, me paga completo, todo de mi cuenta corriente operativa y no deposito nada en mi cuenta de detracción, pues al recibir todo este monto, ¿no? Hoy yo tengo 5 días hábiles a partir de ahora para efectuar la autodetracción, es decir, detraigo el 4%, ¿no? Y lo envío a mi cuenta de detracción, yo mismo, yo me encargo, ¿sí? No tengo que salir de casa, ¿no? Lo puedo hacer a través de la página de la misma SUNAT. Ok, perfecto. Seguimos por acá. Aplicación en el caso concreto. A ver, vamos, seguimos con el análisis. Mira, nos dicen, ¿no? Como se precisó, el servicio de transporte de bienes por vía terrestre se encuentra sujeto al sistema de detracciones, ¿ya? En la medida que se encuentre grabado con el IGB y el importe de la operación o valor referencial, el que sea mayor, supera los 400 soles, en el caso de la empresa Transrapi, el importe pactado es de 1.200 soles incluido el IGB. O sea, aquí a pesar de que el valor referencial sea inferior, ¿sí? A 1.200 soles o superior, tú sabes que esta operación sí o sí va a estar sujeta a detracción, ¿no? Porque desde que uno de los dos, valor referencial o importe de la operación, supera los 400 soles, sí o sí se debe aplicar la detracción. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo determinamos el valor referencial? Mira, aquí tenemos una pequeña formulita. Dice, en el presente caso, el punto de origen corresponde a Lima y el punto de llegada a Chimbote. Conforme a lo previsto en el artículo 3, Decreto Supremo 020-2021, el valor referencial del servicio de transporte de bienes por carretera se obtiene de multiplicar el valor por tonelada métrica indicado en las tablas del anexo 2, que corresponde a la ruta en que se realiza el transporte por la carga efectiva que transporte el vehículo, siendo de aplicación la siguiente fórmula. A ver, Wesley, ¿cuál es la fórmula para el valor referencial? Valor referencial es igual a valor por tonelada por carga efectiva. Valor por tonelada por carga efectiva. Sí, así es. Y así determinas tu valor referencial. Ese valor referencial debe ser comparado ¿con qué? Debe ser comparado, fíjese aquí, con el importe de la operación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a tomar un poco de agua que se me seca la garganta. A ver, tenemos entonces por aquí valor en función de los kilómetros virtuales y toneladas efectivamente transportadas, nos dicen, ¿no? Valor referencial, valor por tonelada, carga efectiva. Dicen, aquí lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la tabla por cada una de las toneladas métricas efectivamente transportadas. Para ello, veamos previamente lo que establece la tabla Ruta Lima Aguas Verdes del anexo 2 del Decreto Supremo 020-2021 MTC. Mira, cuando la ruta es de Lima Aguas Verdes hacia Chimbote, ¿sí? El valor por tonelada es de 111,05. ¿De dónde sacas eso, Wesley? Esa es la base, ¿no? Decreto Supremo 020-2021 MTC. Entonces, si vamos por acá,
encontramos diversas tablas, ¿sí? Origen, destino del Callao, de Chimbote, San Martín, Puerto Maldonado, Hilo, Paita, Salaberry. Mira, de Lima, ruta de Lima, ¿hasta dónde, ya? Vamos a ver por acá, Chimbote. Mira, el valor por cada tonelada métrica transportada es de 111,05. Ya, 111,05. Volvemos por aquí entonces. Eso es justamente lo que estamos mostrando aquí. Ya. Entonces, dime, ¿cuál es la carga efectiva, amigo? La carga efectiva es 6 toneladas. ¿De dónde sacas eso, ah? Del enunciado, mira. Dice que se está trasladando una máquina de 6 toneladas. Ya, genial. Mira, ¿eh? Se está trasladando una máquina de 6 toneladas. ¿Sí? Listo. Ahora, esa máquina de 6 toneladas para realizar las actividades, que es la que mostramos aquí, fíjese, 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 esa máquina de 6 toneladas, que es la que mostramos aquí, a ver, un segundo, un segundo. Representa la carga efectiva. Ajá, ya, genial, ya lo tenemos. Ahora, si por cada tonelada yo debería cobrar 111,05, ¿sí? Si por cada tonelada yo debería cobrar 111,05, ¿cuánto deberíamos cobrar por 6 toneladas? Entonces tu valor referencial se maneja de esta forma, ¿no? Valor por tonelada, 111,05 por la carga efectiva, que son 6 toneladas. ¿Y eso cuánto te da? Ah, Wesley, eso te va a dar 111,05 por 6, 666,33. Ese es tu valor referencial, 666,3 o punto 30. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, ahora que ya tienes a tu valor referencial, tú podrías decir que al compararlo con el importe total, que es 1.200 soles incluido el IGB, pues, ¿no? Sigue siendo mayor, ¿no? El importe de la operación, ¿cierto? Sí, sigue siendo mayor el importe de la operación. Por lo tanto, yo seguiría aplicando mi porcentaje en función a 1.200, porque si comparo valor de la operación versus valor referencial, 1.200 es mayor. Pero eso no queda ahí, ¿sí? Eso no es todo. ¿Por qué? Porque ahora debemos tomar en cuenta que este valor referencial no puede ser inferior a otro monto. ¿A qué monto? Ahorita lo vamos a ver. Dice. Paso número 2. Verificación de que el valor referencial no es menor al 70% de la capacidad de carga útil del vehículo. Y fíjese lo que dice, ¿no? Conforme señala el artículo 3 de resolución perdón, del Decreto Supremo 020-2021 MTC, bien, porque este caso es un caso práctico del 2022. El valor obtenido en el paso uno no podrá ser inferior al que corresponda al 70% de la capacidad de carga útil nominal del vehículo según lo dispuesto en el anexo 3 de la citada norma. Ya, ¿cómo que el valor obtenido en el paso uno no puede ser inferior al que corresponda al 70% de la capacidad de carga útil nominal? Mira, para estos efectos debemos tomar en cuenta que si la configuración vehicular es C2, que justamente es lo que se menciona en el caso práctico, ¿no? La configuración vehicular corresponde a C2. Bien. Entonces, la carga útil de este tipo de vehículos es de 10 toneladas. Ojo, solamente estamos trasladando 6, ¿no? Pero la carga útil es de 10 toneladas, ¿sí? ¿Y eso de dónde sale? Sale también de aquí. Si llegamos hasta el anexo 3. Según la configuración vehicular C2, ¿no? La carga útil es de 10 toneladas. Ya, perfecto. Volvemos nuevamente por acá. Entonces, como se puede apreciar, dice, ¿no? En el anexo 3 de este decreto supremo, la carga útil nominal corresponde a la configuración vehicular C2, que es de 10 toneladas. Para determinar el 70% de la carga útil se procedería del siguiente modo. Mira, si la carga útil es de 10 toneladas, ¿sí? Pero no puede el valor referencial no puede ser inferior, ¿no? Al 70% de la carga útil nominal. ¿Cuál es el 70% de 10 toneladas? 7 toneladas. Perfecto, 7 toneladas. Ahora te pregunto,
Si son 7 toneladas y por cada tonelada, de acuerdo a la ruta que se está realizando Lima a Chimbote, se debe de cobrar 111,05 por tonelada trasladada, esto por las 7 toneladas me da 777,35, ¿no? ¿Esto a qué me conduce? A que el otro valor referencial sería 777,35, ¿no? El 70% de la carga útil es 7 toneladas. Ojo, ¿ah? Y eso nos da 777,35. La pregunta es, ¿cuál es el que yo voy a considerar como valor referencial? ¿666,30 o 777,35? Wesley, obviamente tú debes considerar como valor referencial el mayor entre esos dos. Correcto, va a ser el mayor. Así que ahí tenemos a los 777,35. Listo. Y ahora, la otra consulta sería, ¿no? Ey, 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 ey. ¿Quién es mayor? ¿El valor referencial que es 777,35 o el monto real pactado que es 1.200? El monto real pactado. Bien. Y como el monto real pactado al ser 1.200, ¿no? Resulta el mayor, entonces tú calculas la detracción en función a esos 1.200 soles. ¿Y cuánto da ello? 4% de 1.200 nos da 48, ¿sí? Pero fue tan sencillo como multiplicarlo a la primera. Wesley, ¿también lo pude haber hecho? Sí. ¿Y estarías seguro de que estás realizando correctamente el cálculo y depósito de la detracción? No, ¿verdad? Recuerda que si no depositas la detracción en un 100%, todavía no puedes utilizar el crédito fiscal. Imagínate que el depósito de la detracción lo has efectuado por un importe inferior al que realmente corresponde, porque no has aplicado las reglas de valor referencial. En ese caso, todavía no podrías utilizar ese IGB de compras como crédito fiscal, ¿sí? Entonces, en resumen, si bien es cierto, el importe pactado fue 1.200 soles por el servicio de transporte. Bien, pero esos 1.200 deben ser comparados con el valor referencial. Así que vamos a bajar por acá y veamos cómo se determina el valor referencial. Esta es la fórmula para determinar el valor referencial. Valor por tonelada por carga efectiva. Entonces, si te dicen que por tonelada mínimo deberías cobrar 111,05 y estás transportando 6 toneladas, entonces 111,05 por 6 toneladas, ¿cuánto te da? 666,30. Ya, ese es tu valor referencial número uno, digamos. Ahora, ese valor referencial no puede ser inferior, mira por acá, al 70% de la capacidad de carga útil del vehículo. Ya, genial. Y si no puede ser inferior al 70% de la capacidad de carga útil del vehículo, fíjate, según la configuración vehicular, este vehículo puede cargar hasta 10 toneladas. Ya, perfecto. Y si puede cargar hasta 10 toneladas, ¿cuál es el 70% de 10? 7 toneladas, ¿no? Correcto. Entonces, 7 toneladas es lo que bueno, es el 70% de esas 10. Genial. Ahora, si por cada tonelada tú estarías cobrando, o deberías cobrar mínimo 111,05, ¿cuánto cobrarías por 7 toneladas? 111,05 por 7. Y eso te da un valor referencial número 2. Pregunta. ¿Cuál de los dos deberías tomar? Wesley el mayor, 777,35. Ya, perfecto. Ese es el que vas a considerar. Listo. Y ahora vamos a bajar por aquí. Y ese valor referencial lo comparas contra el valor real o el importe pactado, ¿no? El importe de la operación. Como el importe de la operación sigue siendo mayor al valor referencial, pues aplicarás el porcentaje del 4% al importe de la operación. Por otro lado, si es que no fuera así, ¿no? Si el valor pactado fuera 500 soles, digamos, ¿no? ¿Tú vas a calcular la detracción en función a 500 soles? No, tendrías que hacerlo en base a este valor referencial porque 777 es mayor a 500. Muy bien, amigos. Espero que se haya comprendido. Es un proceso un poco extenso, ¿no? Es un proceso un poco extenso, pero, ojo, es un proceso que debemos seguir, ¿sí? Es un proceso que debemos seguir. Listo. ¿Alguna consulta hasta acá? Los leo.
¿Se pudo comprender primero el caso? ¿Se llegó a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? A ver. A ver, los leo ya, completamente. Perfecto. Qué bueno que se haya comprendido. Ese es el objetivo, ¿no? Que se entienda y que pues no nos cerremos en una sola idea de que, le voy a aplicar de frente el 4%, ¿no? Sino más bien tomar en cuenta que hay otras reglas que debemos respetar, ¿sí? Ahora, lo que hemos visto, pues sí, efectivamente es un caso del año 2022 y para ello estamos utilizando base legal vigente hasta dicho momento, ¿no? Vamos a poder encontrar que en diciembre del año anterior, en el diciembre del año pasado, 2024, las tablas se actualizan, ¿de acuerdo? Y eso pues lo va a poder encontrar en la página oficial del diario El Peruano, ¿sí? Pero eso ya aplicaría, ¿no? Ahora, a partir de todo lo que vaya a ocurrir en el 2025, pues vinculado al tema de transporte de bienes. A ver. Claro, y también hay que analizar, ¿no? Los porcentajes según el tipo de actividad, ¿no? Por eso todavía tenemos dudas respecto a las detracciones, ¿no? Aún tenemos dudas sobre ello. Más que en retenciones y percepciones, ¿no? Que lo vemos mucho más sencillo, que es mucho más simplificado, pero las detracciones nos sacan canas verdes. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? ¿Y qué pasa si el valor referencial es mayor al importe facturado? ¿Por qué existen estos valores referenciales? Precisamente existen para que no se pueda manipular la información, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Te voy a facturar menos de lo que debería, ¿sí? Para que no me apliques la detracción, pues. Y, y ¿sabes qué? Y eso me va a ayudar a mí a tener más liquidez. Y págame la diferencia, pues, por debajo, ¿no? Págame la diferencia por fuera. Y te aplico un descuento. ¿Qué más quieres? ¿No? Bueno, eso no le conviene a la SUNAT, ¿no? Por eso, para evitar ese tipo de artimañas, decide implementar esto de valor referencial, ¿no? Me dicen por aquí, una vez consulté eso a la SUNAT, ni siquiera ellos sabían eso de que está hablando. Si el error fuera de contribuyente hay multa, pero si ese SUNAT no dice nada y encima los premian, sí, ¿no? Le dan los premios luces, ¿no? Sí, pues a veces es un problema, ¿no? Eso de orientación. Y nos hacen esperar bastante, ¿no? También a veces para que nos puedan dar una respuesta. Se debería indicar cuál es la configuración vehicular, ¿no? De esta unidad que está trasladando los bienes. Comprendido totalmente, en realidad se necesita analizar el porcentaje dependiendo del tipo de actividad. Correcto, Victoria, Ana, José, Victoria, perfecto. Muchas gracias, Denis. Elizabeth, todo muy claro. Luis, José Luis. Si el transporte es dentro de una misma ciudad, también se aplica las reglas de valor referencial. También tenemos reglas de valor referencial en ese tipo de casos. Bien. Sin embargo, pues nuestro casito ha sido para lugares, bueno, para un transporte interprovincial, ¿no? Pero también, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Destino viceversa, ¿no? A Tocongo, Lurín, Chorrillos, San Bartolo, Santa María, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia. ¿Ok? Hay reglas también aquí. Muy bien, perfecto, Elizabeth. Ahí está, Andrea, más o menos. Dice, ojalá que quede grabada la sesión, ¿no? Para que se pueda repasar esto. Muy bien, perfecto, Ada. ¿Cuándo se aplica a otros servicios empresariales y demás servicios grabados con IGB y en qué casos? Bueno, los otros servicios empresariales están detallados en el anexo 3, ¿no? Aquí usted lo va a poder encontrar. Los otros servicios empresariales están señalados aquí, ¿no? Sí. Y los demás servicios, pues también están detallados. Bueno, lo que está detallado es lo que no corresponde, ¿no? Pero se entiende que son los demás servicios grabados con IGB, aunque no siempre es así, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿el servicio de hospedaje, ¿no? En un hotel estará sujeto a la atracción? No. ¿El servicio de garaje estará sujeto a la atracción?
¿no? Garaje o estacionamiento, no, tampoco. El servicio de depósito estará sujeto a detracción, tampoco. A pesar de estar grabados con IGB, no están sujetos a detracción. Bien, muy bien, perfecto. ¿Nos puede compartir el archivo? Esto lo voy a compartir con los amigos de aprendizaje contable y a ver pues si es que se los llegan a, a entregar, ¿no? A ver cuál es el medio de entrega del documento. ¿Sí? ¿Puede el proveedor de servicio omitir la configuración del vehículo involuntariamente? Me refiero si lo hizo, ¿cómo podría determinar? Bueno, habría que consultarlo, ¿no? También podríamos ver el tema de la guía de remisión, ¿no? Ahí tendríamos que tener también los datos, ¿sí? Una consulta, ¿puede utilizar el crédito fiscal de una factura en dólares cuya detracción ha sido pagada por menos por el tipo de cambio utilizado? ¿Tendría que pagar la diferencia? Sí, correcto, hay que pagar la diferencia para poder utilizar el crédito fiscal, de lo contrario no se va a poder. Bien. ¿Cómo podría estar al tanto si una resolución ha sido modificada por otra? Bueno, hay que estar al tanto, ¿no? En el diario oficial del peruano, ¿no? Donde se publican las nuevas disposiciones. El tipo de cambio fue el día del pago. Ah, correcto, Carmen, ¿no? Lo que pasa es que el tipo de cambio a utilizar es el tipo de cambio venta publicado en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? No en la fecha de pago necesariamente, no necesariamente en esa fecha nace la obligación del IGB. Bien. Les paso el enlace para que puedan descargar, ¿sí? El decreto supremo actualizado, ¿ya? Permítanme un segundo. Ya. Ahí está, ¿sí? Ahí ingresen y lo tienen, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo tienen. Ahí van a poder descargarlo. El actualizado, ¿bien? Nos dice Alicia, una consulta. Tengo una factura de servicios empresariales que es del mes de febrero del 2025 y solo he pagado la detracción el 31 de marzo. ¿Ya? ¿Puedo declarar el periodo de marzo sin haber cancelado la totalidad del proveedor? Claro, lo que pasa es que no es requisito para el uso del crédito fiscal en este tipo de transacciones el pago total al proveedor, sino más bien el requisito es anotar el comprobante en el registro de compras y depositar la totalidad de la detracción. En tanto eso haya ocurrido, pues entonces no es que no pueda utilizar el crédito fiscal, sí lo voy a poder hacer. Bien. Si es un servicio de transporte privado de personas, ¿sí? Si es un servicio de transporte privado de personas, eh, sí está sujeto a detracción. Bien, grabado con IGB, transporte privado, sí está sujeto a detracción. En tanto, pues, el importe de la operación sea superior a 700 soles. Bien, amigos, bueno, creo que nos hemos pasado un poquito aquí. Nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco a todos su atención, ¿no? El que hayan estado atentos a la sesión del día de hoy. Igual vamos a tener un curso más amplio donde vamos a poder abarcar todas las consultas que nos hagan. Lamentablemente el tiempo es corto aquí, ¿sí? En ese tipo de transmisiones. También tengo, bueno, ahorita tenemos reuniones, asesorías y se nos complica pues el tiempo. Les agradezco a todos de verdad. Y ojalá que nos podamos encontrar, ¿no? En este curso de tracciones, retenciones y percepciones que desarrollaremos a través de la institución Aprendizaje Contable, ¿sí? Así que yo los voy a dejar con nuestro amigo Jason para que les comenten un poco más respecto, ¿no? A cómo es el curso, ¿no? Y cuáles son los temas que se van a tratar. Muchas gracias a todos, de verdad.